Buenas tardes, ¿cómo andan todos? ¿Cómo andan, queridos hermanos? Estamos aquí en otro miércoles de transmisión virtual, otro miércoles de lluvias intensas por la mañana, pero gracias al Señor, un segundo, gracias al Señor estamos todos aquí, ya ha parado, está saliendo el sol. La única macana que tenemos es la cuestión de los mosquitos, así que recomendaciones a cuidarse de los mosquitos que están trayendo muchas infecciones en estos días, dengue y otros tipos de fiebre, a cuidarse de las plagas. Y, queridos hermanos, ya nos introducimos de nuevo en Corintios. Habíamos dejado un miércoles por el tema de Pascuas y ahora volvemos de lleno en nuestro libro que estamos trabajando los miércoles, que es Primera Corintios. Y hoy vamos a trabajar 1 Corintios, ya en el capítulo 7, del versículo 1 al 16. Son muchos versículos, son complejos para trabajarlos juntos, debatir y crecer en la palabra. Así que, antes que nada, vamos a tener una pequeña oración antes de dar comienzo a la lectura para que el Señor nos esté guiando en este miércoles, atravesado por agua, y ahora está saliendo el sol, poco fresco, a cuidarse de los resfríos. Amado Dios, Señor nuestro, te damos gracias por este día, Señor, porque nos permitiste reunirnos a través de las redes sociales, de la comunicación. Señor, te pedimos que nos guíes y nos brindes de conocimiento, Señor, para este día. Señor, guíanos a través de tu palabra para seguir creciendo. Rogamos que bendigas este culto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a dar comienzo a la lectura en 1 Corintios capítulo 7 del versículo 1 al 16. La palabra del Señor dice: en cuanto a los temas de los cuales ustedes me escribieron, lo mejor para hombres y mujeres sería no tener relaciones sexuales, pero por causa de la inmoralidad sexual, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. El marido debe cumplir el deber conyugal con su esposa, lo mismo que la mujer con su esposo. La esposa ya no tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el esposo tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para dedicarse a la oración. Pero vuelvan luego a juntarse, no sea que Satanás los tiente por no poder dominarse, aunque esto lo digo más como concesión que como mandamiento. En realidad quisiera que todos los hombres fueran como yo, pero Dios les ha dado a cada uno su propio don, a algunos de alguna manera y a otros de otra. A los solteros y a las viudas les digo que sería bueno que se quedaran como yo, pero si no pueden dominarse, que se casen, pues es mejor casarse que andar en pasiones. Para los que están unidos en matrimonios les doy este mandato. En realidad no es mío, sino del Señor: que la esposa no se separe del esposo, pero en caso de separarse, que no se vuelva a casar, o que en reconcilio con su esposo, de la misma manera que el esposo no abandone a su mujer. A los demás les digo yo, y no en el Señor: si la esposa de algún hermano no es creyente, pero ella consiente en vivir con él, éste no debe abandonarla. Y si el esposo de alguna hermana no es creyente, pero él consiente en vivir con ella, tampoco esto debe abandonarla. Porque el esposo no creyente es santificado en su esposa, y la esposa no creyente es santificado en su esposo. Y si así no fuera, los hijos de ustedes serían impuros mientras que ahora son santos. Pero si el no creyente quiere separarse, que lo haga en caso, y el hermano o la hermana no están obligados a mantener en relación, pues Dios nos llamó a vivir en paz. Porque, como saben, tú, mujer,
si acaso salvaras a tu esposo, o como sabes tú, hombre, si acaso salvaras a tu esposa. Y hasta aquí la palabra del Señor. Sabemos, hemos leído 16 versículos, mucho contenido para este día, pero contenido que tiene relación todo en sí. Arranquemos del primer versículo. Bueno, sabemos desde el título que vamos a trabajar. Bueno, problemas matrimoniales, ¿no? Cómo se desarrollaban las relaciones familiares, matrimoniales en la iglesia de Corintios. Ya el primer versículo nos da una pista, digamos, un llamamiento de atención que marca bien cómo era el ida y vuelta de cartas entre Pablo y la iglesia de Corintio, ¿no? Justamente arranca directamente en cuanto a los temas de los cuales ustedes me escribieron. Se nota que las cuestiones matrimoniales era un problema que estaba atravesando la iglesia de Corintio, dudas a resolver de cómo actuar, ¿no? Ya desde el comienzo, desde que empezamos a ver desde dónde estaba ubicado Corintio, los movimientos de pueblos, las cuestiones sociales y culturales, no muy diferente a lo que hoy pasa gracias a la gran globalización de que uno con un avión o un micro está en tantas horas en otro país y puede interactuar, crecer. Muchos hermanos latinoamericanos han venido aquí a vivir y demás, y esas cuestiones culturales, choques, se dan normalmente, ¿no? Pero bueno, épocas, hoy en día hay un estudio mayor en la palabra y cómo un cristiano debe comportarse. Aquí en Corintios eran unos bebés recién nacidos que como iglesia daban sus primeros pasos. Entonces los hermanos que se convertían al cristianismo tenían muchas dudas. La cuestión de, bueno, Pablo marca bien, bueno, si van a ser hombres solteros, mujeres solteras, contrólense de todo impulso sexual y demás, manténganse todo reservado para la cuestión del matrimonio, ¿no? Pablo marca bien la cuestión de, bueno, para que se dé todo la cuestión hay que estar en santidad matrimonial. Ambos, desde el versículo 3 al 5, marca bien no solo, bueno, los deberes conyugales que ambos deben tener, sino también marca la idea de la sumisión que ambos deben tener uno hacia el otro, en cuerpo, en acciones y en espíritu, ¿no? Marca, dice, no se niegan uno al no ser que algún tiempo de mutuo consentimiento para dedicarse a la oración, digamos, no solo la cuestión física, natural, como el comer, como se vio en otros versículos, sino también seres, parte espiritual con el Señor, dedicarse a la oración. Y Pablo va a marcar la idea de que, bueno, quisiera que todos los hombres fueran como yo, pero Dios le ha dado a cada uno su propio don. ¿Qué está marcando aquí Pablo? La cuestión del celibato. Sabemos que Pablo, por su ministerio, por su accionar, se dedicó a misionar, a dirigir las iglesias y se dedicó a la palabra del Señor y al celibato, y no por eso lo ve algo, no lo, digamos, lo recomienda para todo aquel que sienta y tenga la cuestión ministerial hacia el Señor y demás, mantener un celibato como lo sí, pero al mismo tiempo acepta. Pablo está aceptando la cuestión de que no todos los hombres y mujeres han recibido el mismo don que él tiene sobre el celibato y sobre la cuestión
a su ministerio, ¿no? Así que él marca ahí, bueno, la cuestión de que no todos se van a dedicar, no todos van a tener la cuestión ministerial mía. Cada hombre va a tener que aceptar cuál es su ministerio, cuál es el llamado del Señor. Y Pablo automáticamente después, pero si no pueden dominarse, cásense, dice, pues es mejor casarse que andar de pasiones. Versículo 9. Fuerte. Pablo ahí, digamos, ya nos marca la idea de que muchos hermanos, jóvenes solteros y demás, andaban haciendo de las suyas en Corintios, equivocándose en las cuestiones de la juventud, podríamos decirlo. Un poco a Pablo, casi de moneda corriente en Corintios, que las cuestiones carnales dominara a esta iglesia. Podemos pensar que es algo casi de la sociedad hoy en día, verlo hoy, tantos programas de televisión y demás, donde la carne es un buen artilugio para vender. Y ahí ya los adultos tenemos que estar sabiamente cómo guiar a los jóvenes y a los no tan jóvenes a no ser inmutados por las luces de nuestras calles argentinas y mantenerlos en la vía del Señor. Y algo muy, muy interesante que a mí me llamó muchísimo la atención es que Pablo ya marca aquí la cuestión, en primer lugar, la cuestión de, digamos, las discusiones que se pueden dar dentro del matrimonio. Pero marca, bueno, que cada uno llegue a que ambas partes lleguen a un consenso, de no romper todo, dicen. Pero en caso de separarse, que no se vuelvan a casar y no se reconcilien con de la misma manera que el esposo no abandone a su mujer. Desde el versículo 10 dice, para los que estén unidos en matrimonios les doy este mandato, que en realidad no es mío, sino que la esposa no se separe del esposo. Ahí tenemos la cuestión de conflictividad que se puede dar dentro del matrimonio y demás, y marca que, bueno, que la esposa no se separe del esposo y viceversa, ¿no? Podríamos agregar la búsqueda del reconcilio, no buscar la separación, pero Pablo va a marcar en los siguientes versículos, desde el 14, desde el 12, había perdido la marca que tenía señalada acá en la Biblia, y con mis apuntes, desde el versículo 12 hacia el versículo 15, Pablo va a marcar, bueno, diferentes maneras de que se pueden concebir el matrimonio, y ahí va a marcar, bueno, ¿qué pasa si el marido es creyente y la mujer no? Y viceversa, ¿qué pasa si la mujer es creyente y el marido no? Bueno, Pablo marca y tiene entendido que se pueden dar este tipo de uniones, que se daban y que se dan este tipo de uniones, y que marca cómo uno, siendo creyente, puede ser de bendición y de santidad hacia el otro. Pero Pablo también es consciente aquí y nos marca la cuestión de que cómo se puede dar una ruptura. Si sabemos que ambas partes
son hijos del Señor, se puede dar que puede haber una conflictividad, puede llegar a la ruptura, pero que ante todo, en el nombre del Señor, la separación, el buscar la separación debe ser lo último. Pablo marca a través del Señor la cuestión del matrimonio como algo esencial dentro de la formación de una familia. Porque la familia sabe que es la piedra fundamental, uno de los cimientos principales dentro de la formación y el crecimiento de una iglesia, ¿no? Dice, ustedes mismos pueden verlo, dice, versículo 13, si el esposo de algún hermano no es creyente, pero él consiste en vivir con ella, tampoco éste debe abandonarlo, porque el esposo no creyente es santificado en su esposa y la esposa no creyente santificado en su esposo. Ahí, como dije anteriormente, ambos, los no creyentes, son santificados a través de la parte que sí lo es. Y marca la cuestión de los hijos, como un creyente puede santificar la relación. Los hijos de ustedes serían impuros, mientras que ahora son santos. Dicen, pero si el no creyente quiera separarse, que lo haga, y en este caso el hermano o la hermana no están obligados a mantener esa relación, pues Dios nos llamó a vivir en paz. Vamos a recalcar esa idea, dice, Dios nos llamó a vivir en paz. Ahí creo que está la base, el principio de toda la idea de que Pablo está marcando a través del matrimonio. Muchas veces se ha malinterpretado estos versículos, en donde, bueno, el matrimonio es la parte fundamental, ¿no? Entonces, ante ese mandato, ¿cuántas historias, cuántos relatos se han escuchado en donde se han permitido la agresión, el maltrato de uno hacia el otro? Y en la formación de las familias, los niños y demás son partícipes, son testigos de esa relación no santa, porque uno no era creyente y el otro sí, entonces intentaba santificar la relación, pero el otro no. El Señor es... Perdón, hermanos, hay problemas de perros. Denme un segundo, disculpen, cuestiones de perros, delivery y demás. Pero bueno, ya estamos, se ha vuelto todo en calma. Así que, como decía, muchas veces se han malinterpretado estas cuestiones y se han desarrollado familias en donde una de las partes era creyente, la otra no, o la misma parte, ambas partes sí, y se olvidaron de los principios básicos, la sumisión de unos a otros, en el respeto, en el amor, en mantener a Cristo como un integrante más del crecimiento familiar, y en donde se olvidaron la cuestión de vivir en paz. La paz es lo que
genera que una familia crezca en santidad. Buscar esa paz es cuando una de las partes tiene que estar ahí para hacer que, o ambas partes, para hacer que la paz viva dentro del seno familiar. Sabemos que las crisis, el pecado, muchas veces hace que las relaciones humanas, los matrimonios, entren en conflicto. Cuando ambas partes ponen al Señor como guía, las conflictividades se afrontan y se ganan en busca de la paz del Señor. Muchas veces son pruebas, muchas veces son crisis económicas, laborales. Muchas veces es el mismo pecado de la sociedad o de que nos hacen equivocar, trastrabillar y demás. Porque ¿cómo sabes tú, mujer, si acaso salvaras a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvaras a tu esposa? Preguntas que nos deja ahí Pablo. ¿Por qué sabes tú, mujer, si acaso salvaras a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvaras a tu esposa? Muchas veces parejas, uno de los integrantes se pone como la bandera de salvador hacia el otro. Muchas veces es autoimpuesta. Lo sabio es poner y orar para que el Señor salve a la otra parte. Muchas veces una sabia alejamiento, una oración por el otro y demás, hace florecer una nueva etapa en una relación. Para finalizar, queridos hermanos, sabemos que perdón, me distraje con un pequeño ruido. Sabemos que no tengo todas las respuestas. Me puedo guiar a través de la palabra del Señor, de un poco de testimonios de hermanos diversos, a través de los aposentos que leemos de hermanos que han atravesado pruebas como se vivían en Corintios, pruebas fuertes, en donde el amor y la paz era lo que el Señor marca para seguir adelante. Queridos hermanos, excedí un poco, es un tema que lo considero algo delicado para estas épocas, delicado por hoy en día vive más el, bueno, yo soy importante, el yo, y que familia, casa, esposo, esposa, todo está después que yo. Entonces yo busco mi bienestar y nada más, y es algo que he escuchado muy cercanamente en los ámbitos laborales y demás que me he movido hace unos años. No soy tan viejo, pero en mi poca experiencia que tengo, ese yo muchas veces
deja de lado el poner a Cristo como guía del seno familiar. Y que cuando empiezan con 2, no son solo 2, sino son 3. Luego se van sumando más integrantes. Pero cuando esposa, esposo se unen en un matrimonio santo, Cristo debe ser ese tercer integrante que guíe y haga florecer ese matrimonio. Queridos hermanos, vamos a seguir con esta temática. Vamos a estar varios días porque es largo, es complejo. Y en donde yo, para resumir, llevaría la cuestión del matrimonio como primordial en el seno de ambas partes cuando son creyentes, santos, que ponen al Señor por medio, en el centro de la familia. Y luego tenemos las otras variables, donde uno sí es creyente, identificado, cree en el Señor Jesucristo, y el otro no. Y aunque está esa diferencia, aceptan vivir en santidad en el matrimonio. Con sus diferencias, uno santifica al otro. Pero cuando se llega a la conflictividad, bueno, la paz es lo que tiene que quedar primordial en esa cuestión. Queridos hermanos, vamos a retomar después otros conceptos, porque esta cuestión nos va a guiar durante varios miércoles. Ya venimos arrastrando cuestiones de, controlar los impulsos sexuales, controlar las inmoralidades, para que lleguemos a este punto del matrimonio, un matrimonio en orden, santo, como debe ser, para que ninguna de las partes o ningún matrimonio entre en conflictividad. Vamos a orar, queridos hermanos, para despedirnos en este miércoles. Amado Dios, Señor nuestro, te damos gracias, Señor, por este culto, Señor. Te pedimos, Señor, que nos brindes sabiduría, Señor, y nos permitas crecer en nuestras familias o a los más jóvenes que actúen sabiamente al conformar una, Señor. Pedimos que nos bendigas en nombre de Cristo Jesús. Amén.